Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Romualdo Hostos y este es un nuevo capítulo de Un Dentista en YouTube. Hoy con alguien que no solamente admiro y respeto, sino que me va a acompañar desde mi especialidad. Nada más y nada menos que al doctor Arturo Espinosa. Él fue y sigue siendo de forma ya informal a través de WhatsApp mi profesor de la Escuela de Ortodoncia y hoy en día pues compartimos permanentemente información de casos, compartimos información que sale fresca y está disponible para ser discutida y evidentemente para el beneficio de todas las personas que van a ver este video. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la articulación temporomandibular y su relación con la posición de los dientes, cómo esta especialidad o subespecialidad afecta y logra mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de trastornos temporomandibulares, sobre todo en países donde no existe esta especialidad, que de antemano le comento, son muchísimos los países que no tienen aún en el 2024 un especialista en articulación temporomandibular, y ahí es donde personas, doctores como el doctor Arturo y en este caso mi persona, podemos ayudarlos. Así que quédense. Doc, ¿cuál es el motivo de consulta o por qué los pacientes te buscan más? Es que es como que siempre el paciente cree que su historia es única, pero es una historia que se repite muchísimas veces, que son pacientes que buscan al médico internista, al maxilo, al otorrino, al quiropráctico, porque nadie les da solución a que les duele la cabeza, tienen mareos, no escuchan bien, dolores fuertes de cabeza, etc., ¿no? Entonces como que lo que más se repite y alguien los manda con un odontólogo que sepa de articulación o que sea anatólogo o que haga guardia, ¿no? Sí, de hecho es el común. Pocos pacientes, en mi caso también, llegan de primera a nosotros. O sea, muchísimos van al cirujano, que es un clásico, al otorrino, porque empiezan a tener problemas del oído y se dan cuenta que en el otorrino el oído está bien. El otorrino les comenta que no tiene ningún problema en el oído y es quien, según mi experiencia, nos refiere más pacientes. No sé cuál sea. Sí, igual yo creo que el otorrino es para mí mi principal referencia. El único problema es que el otorrino dice, bueno, ya checan todo, el oído no tiene nada, busca un odontólogo, pero Claro. no hay como específicamente Otorrino, querido otorrino, si nos estás escuchando en este momento, refiere a tus pacientes con problemas en el oído y que tú consideres que pues tienen un trastorno temporomandibular, o con un especialista en ATM o con un ortodoncista con un apellido que es ortodoncista anatológico, también en algunas partes le llaman craniomandibular, tiene diferentes nombres, ¿no? Pero no lo puedes mandar o no deberías hacerlo con un odontólogo general porque no vas a saber qué hacer con el paciente. No, va a terminar usando. Lo más común es que les coloquen un acetato para bruxismo y así, pero eso a veces, en vez de ayudar, creo que empeora al paciente. Entonces, sí es importante que los busquen con alguien especialista en ATM, en atólogo. Sí, yo pienso que en este caso el doctor y yo compartimos la misma especialidad. De hecho, él fue mi profesor de la escuela y tenemos eso en común en el sentido de que muchos pacientes llegan y me dicen, doctor, pero es que a mí también me hicieron una guarda. ¿Por qué la de usted sí funciona si a mí ya me hicieron una? Entonces, para ver, muéstrame su guarda y la sacan de una cosita y es un acetato. Sí. Eso no es una guarda, aunque el nombre de guarda abarca una cantidad importante de aparatos que pueden ser usados en boca, ¿no? Bueno, y es que eso, quién sabe quién sea la culpa, porque a mí en la licenciatura, cuando me enseñan a tratar bruxismo y me enseñan a hacer guardas, ¿no? Yo creo que el odontólogo solo sabe eso, que es... ¿A usted le enseñaron a hacer las guardas que nosotros hacemos hoy en día en la licenciatura o los un acetatos? acetato. Ah, claro. Claro. Si acaso lo reforzábamos un poco con acrílico, pero no para sobre la cara oclusal, sino nada más como para que estuviera más rígido y no sé, que durara más tiempo al paciente, pero básicamente solo me enseñan a hacer acetatos. Sí, y muchas veces pasan dos cosas muchas veces con estos acetatos. La primera es que se parten rápidamente, duran unas 3 semanas en boca del paciente y ya empiezan a hacerse pequeñas rupturas. Y la segunda es que en vez de mejorar, empeoran muchas veces también. Se genera más dolor. O sea, de manera muy simple, pero ya está súper comprobado que esos acetatos, en vez de reducir la actividad muscular, estimula que el paciente apriete o rechine más los dientes, ya sea blando o rígido, pero un acetato realmente no ayuda mucho al paciente. Ok. Otra cosa, ¿guardas duras o guardas blandas? También me llegan muchos pacientes, doctor, a mí me hicieron una guarda. Yo, para ver su guarda. Una cosa gelatinosa. ¿Qué pasa ahí? No, pues tiene que ser rígida y tiene que tener un grosor importante porque tiene ciertas características y ese grosor tiene una función, no nada más es... A veces al paciente no le gusta porque justo está muy gruesa, ¿no? Pero en sí el acetato puede ser rígido y blando, pero sí, todavía de los estudios que hemos leído,
el acetato blando todavía estimula más la actividad muscular. Entonces, como tener algo ahí que al paciente le incentiva a apretarlo o a rechinarlo. O sea, dentro de los acetatos que ya son malos, el blando es peor todavía. Es el peor todavía, yo creo. Ok, y entonces, ¿cuáles son las características, a pesar de que yo entiendo y usted entiende que una guarda es un aparato individual para cada paciente, pero más allá de eso, ¿cuáles son las 3 o 4 características que podrían indicarle a un paciente que una guarda está mejor hecha? Yo creo que lo principal es primero cómo fabricaron el guarda, ¿no? El paciente debe darse cuenta que le tomaron registros, hicieron algo especial para poder simular su mordida en un aparato especial que va a poder diseñar su guarda. Otra cosa que es muy importante es que sea de acción permanente, que el paciente lo tiene. Eso sí depende mucho del paciente, que tiene que usarlo 24 horas, 7 días a la semana. Al final, como es un tratamiento ortopédico, ¿no? Es como estar enfermo de la rodilla, un ligamento, etc. Te mandan una rodillera, muletas, etc. Luego el paciente dice, ¿a poco lo tengo que usar para comer o así? Y le digo justo, a ver, si te enfermas de la rodilla, el doctor no te va a decir, bueno, te la puedes quitar para salir a caminar un rato o así. La mandíbula cuando más funciona es cuando comemos, ¿no? Entonces tiene que ser de acción permanente. Y la otra cosa importante es que tiene que recibir ajustes periódicos, ¿no? Si no más te entregan tu guarda y ya nunca más te vuelven a consultar o a revisar, el guarda difícilmente va a ser eficaz. Entonces tiene que ajustarse periódicamente, al inicio cada semana, luego cada 15 días, y luego cada vez se distancian más las citas, pero tiene que recibir ajustes. La ortodoncia anatológica o la anatología es bien golpeada desde el punto de vista interno. Es bien vilipendiada, golpeada, humillada. Para algunas áreas de la odontología inclusive es una burla, ¿no? Evidentemente esta es una pregunta que va dirigida más a los ortodoncistas, pero yo quería preguntarle, primero, ¿cómo se siente usted al respecto? Y cómo ve usted la realidad, a lo mejor mexicana, que es donde usted hace vida, o hasta latinoamericana en ese sentido, porque hoy en día, gracias a las redes sociales, recibimos mensajes de todas partes de la región, ¿no? Y podemos compartir tanto cosas positivas como negativas, como críticas hacia lo que nosotros hacemos, tomando en cuenta, por ejemplo, que en México específicamente y en muchos países de la región no hay especialistas en articulación temporomandibular y estos pacientes terminan pivotando entre un especialista y otro que no saben lo que están haciendo. ¿Cuál cree usted que es el papel del ortodoncista hoy en día cuando los niveles de bruxismo han subido un 40% después de la pandemia, cuando los trastornos temporomandibulares han explotado después de que ese factor también ha aumentado? Y disculpe la pregunta tan larga, pero quiero contextualizarla. O sea, es que lo más triste es que ahora el ortodoncista forma parte del problema. Okay. Porque mucha ortodoncia que se hace hoy en día probablemente es la que está provocando tantos problemas articulares. A mí me llegan muchos pacientes que les retiran la ortodoncia y empiezan con dolores, o tenían dolores durante el tratamiento de ortodoncia y les dijeron que se les iba a quitar cuando finalizaran la ortodoncia y más bien suben. A eso creo que se refiere. O sea, lo escuché hace poquito de Erti justo. Dijo que el futuro de la ortodoncia son los retratamientos. Porque pues en las escuelas están enseñando la manera más simple, y justo también lo decía Rod en algún momento, la gente puede hacer ortodoncia alineando dientes y le va a ir bien en la vida. O sea, puede ser exitoso, puedes tener muchos casos, vas a tener trabajo, pero esa no es la forma correcta de hacer ortodoncia. Entonces, la gente busca, los pacientes y los ortodoncistas, las cosas más simples, y hacerlo como lo hacemos nosotros no es tan simple. De hecho, una tendencia en la ortodoncia no es porque usted lo diga, que también es muy válido, sino también yo he visto estrategias de marketing de empresas que te ofrecen soluciones ortodónticas prácticamente mágicas, ¿no? Nosotros te mandamos el plan de tratamiento, nosotros te diseñamos la guarda para que tú instales los brackets de forma indirecta, nosotros te diseñamos cómo van a ser, el plan de tratamiento, los movimientos, y eso de alguna manera le quita el poder al ortodoncista, ¿no? Pero es que también, ¿por qué no analizarlo desde un punto de vista un poquito más profundo, sin querer justificar a nadie? Nuestra carrera es bien densa. O sea, nuestra carrera de verdad requiere un conocimiento tridimensional de cómo la boca y la posición de los dientes y de la mandíbula afecta al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, claro, si usted no siente ese nivel de aguante, pues venda tacos, ¿no? ¿No es mejor? Sí. O sea, no venda aguas frescas en la esquina, pero no se meta a hacer ortodoncia si usted no tiene la capacidad de resolver los casos que le llegan, ¿no? Pero es que a lo mejor ni siquiera es... A veces creo que no podemos jugar al ortodoncista porque él solo sabe hacerlo de esa manera, así le enseñaron y claro, no conoce otra forma. Ahora, los natólogos
y no solo los natólogos, sino quizá otras áreas de la ortodoncia, pero en especial los natólogos, somos reconocidos por ser soberbios, creídos, que somos los que sabemos cómo se hace lo que se hace. Y para nosotros, nadie más sabe hacerlo. Nosotros somos los únicos que lo sabemos hacer. Esto nos ha traído, pues, un reconocimiento entre los que hacemos esto, bien importante, pero también un rechazo tremendo por parte de, yo diría, el 75% o más del resto del mundo ortodóntico que hay allá afuera. ¿Cómo podemos hacer para que la gente, para que no haya esa sensación? O sea, si llegas a un lugar y saben que tú eres robot o haces natología, creo que saben que tú no te van a engañar tan fácil porque tú conoces el tema. Pero entre los natólogos. O sea, cuando te ve alguien que hace pizza o Damon, eres una cucaracha. No lo creo tanto. O sea, al final la natología surgió de tomar lo mejor de otras técnicas. O sea, por eso creo que podemos abarcar varias áreas. No es que nosotros seamos los mejores y los inventamos, sino hemos logrado tomar lo mejor y lo seguimos haciendo, creo. Yo pienso que yo he estado en lugares donde yo llego y de una vez, yo para evitarme malos entendidos o frases desagradables, me presento, digo, hola, soy Romualdo Hostos y monto en articulador, ¿no? Y hay como dos grandes grupos, ¿sí? Un grupo que como que hace reverencia y entiende. No sirve para nada. Y el otro grupo, inclusive en mi cara, se han reído, ¿no? Yo he estado en cursos de 250 ortodoncistas y he hecho preguntas y tú ves gente que te ve a la cara y se sorprende como que somos del mismo equipo y otra gente que se ríe. ¿Cómo lo ve usted? Pues afortunadamente yo no he sentido tanto rechazo porque cuando voy a dar pláticas o lo que sea, al principio sí son como muy escépticos de lo que estamos mostrando, pero al final a través de los casos que tú muestras y del inicio al fin y puedes mostrar que tienes resultados y varios pacientes, la gente empieza a confiar en lo que haces, ¿no? Pero sí es obvio que hay un grupo importante que cree que no es importante ser un articulador, que hay que hacer las cosas más simples, que para qué pierde tanto tiempo el paciente, que para qué lo desprogramas, que eso no es necesario, ¿no? Sí, yo siento ahí un poco que hay dos tipos de pacientes, ¿no? El paciente que el ortodoncista natológico desprograma por razones muy puristas, ¿no? De hecho, en la escuela se nos enseñó que a todos los pacientes hay que desprogramarlos, ¿no? Y un paciente que se desprograma con objetivos terapéuticos específicos, ¿no? Dolor, zumbido, todos los chasquidos, sonidos articulares. Yo pienso que nuestra tarea en esa área específica es prácticamente única en México y en otros países de la región, porque no hay especialistas en articulación temporomandibular. Y yo quería que cayéramos ahí un poco para ayudar a los pacientes que están viendo esto y que a lo mejor buscan en Google especialista en articulación temporomandibular en su país y no hay. Pero al final yo creo que el paciente, no es porque seamos mejores que otros, pero el paciente se va dando cuenta. Y yo creo que los que llegan aquí, bueno, a la consulta, saben que difícilmente el día que vengan les vamos a instalar los brackets, ¿no? Sí, claro. El paciente ya sabe, ya nos conoce, ya sabe que muy probablemente vamos a poner un guardo, que vamos a hacer un proceso largo antes de colocar los brackets. Claro. Entonces, yo creo que ese prestigio, como se diga, te lo vas ganando también, ¿no? Ahora, tenemos que aclarar algo y quisiera que nos metiéramos en ese tema porque es un tema, insisto, que la gente padece mucho. Y es que nosotros no somos especialistas en ATM. O sea, quizás somos especialistas en ATM porque nuestra carrera, nuestros pacientes, de alguna forma la formación que nos han dado, nos han puesto en ese camino. Pero formalmente no lo somos. Sí, yo te lo escuché a ti, creo que yo entré igual a estudiar ortodoncia porque quería aprender a alinear dientes. Y me dijiste, yo estaba buscando bronce y encontré oro. Claro. Ya que me adentré y justo a mí me tocó la transición en que la escuela estaba como que vamos a hacer la parte natológica y me tocó tomar el curso de ANCA y ahí vi todo lo que podríamos abarcar. Y entonces me gustó mucho la ATM y justo, en México ni siquiera existe la especialidad de ATM, pero te vuelves experto en ATM porque ves muchísimos casos y porque el paciente busca solución y crees que tú lo puedes ayudar y ¿por qué no hacerlo? Claro. Ahora bien, parte de ese rechazo también no solamente viene de la propia ortodoncia, sino de los especialistas en articulación temporomandibular. Ellos, de alguna manera, sienten que viven en una burbuja, ¿no?
Y yo hace poco le escribía a uno un comentario y le decía que yo no conozco ninguna especialidad de la odontología que viva por sí sola, que sobreviva por sí sola, ¿no? Tenemos la relación entre endodoncia y periodoncia, entre cirugía e implantes, y así podemos hablar de cualquier cantidad de especialidades que suman entre ellas. Pero de alguna forma, cuando los especialistas en ATM, en estos pocos países en Latinoamérica donde existe esta especialidad, ven lo que nosotros hacemos, se escandalizan, ¿no? Y por eso yo tomé la decisión de documentar los antes y después de mis pacientes desde un punto de vista del paciente, donde el paciente es el que dice, a mí me dolía, a mí me tronaba, a mí me picaba, me ardía, lo que sea, y ya no ocurre eso. Y no solamente eso, sino que pasaron 2, 4 años y no ha vuelto a la molestia, ¿no? En mi caso soy un ortodoncista nuevo y no tengo más estadística quizá un poco más antigua. Usted debe tener cualquier cantidad y debe tener también ese tipo de referencias de, mira, mi primera guarda que puse hace 15 años, el paciente no tiene ningún dolor. ¿Qué pasa con los especialistas en ATM? O sea, honestamente no los entiendo. Pero si fuera la realidad es que si existiera la especialidad de ATM, tendría que estar íntimamente relacionada a la ortodoncia. Y ellos dicen que la ortodoncia no da solución a los problemas articulares, que los dientes no tienen nada que ver, que necesitan otro tipo de tratamiento, que los planos no sirven, que la ortodoncia les va a afectar más a los pacientes. Pero justo, o sea, en mi caso son ya más de 10 años de experiencia que yo he visto en mis pacientes que solo colocarle un plano, cómo mejoran, cómo se remiten los síntomas, cómo la mandíbula se estabiliza, y luego lo que puedes lograr con la ortodoncia para estabilizar ese resultado que logró el guarda, no me pueden decir que no sirve. Ellos hablan de acciones directas sobre la articulación temporomandibular como artrocentesis, viscosuplementación, plasma rico en fibrinas. Hablan de una cantidad de diagnósticos que nosotros conocemos bien. El otro día lo discutíamos en privado, ¿no? 37 diagnósticos. Y ellos hablaban de eso como que si supieran, bueno, como que si hubieran descubierto el agua tibia, y nosotros fuimos revisando uno por uno y nosotros los conocemos absolutamente todos, chicos. Entonces, ahora, yo creo que los especialistas en articulación temporomandibular en países donde no existe esa especialidad, definitivamente son necesarios. O sea, tampoco podemos decir que no deberían existir ni nada por el estilo, porque pienso que tienen un enfoque interesante que nosotros no manejamos necesariamente, pero que ahora nosotros también estamos añadiendo a nuestra clínica, para perjuicio de esa especialidad que no termina de llegar a todos los países, ¿no? Pues es que ni ellos ni nosotros somos dioses, ¿ok? Para poder solucionar todo. Tenemos casos que le pones el plano y también hay casos que no logras que mejore al 100% el paciente. Como probablemente ellos tengan casos de pacientes que les inyectan la articulación y tampoco mejoran. Y entonces hemos tenido la necesidad y lo hemos compartido de, es que el guarda no está funcionando, ¿qué más podemos hacer? Y entonces hemos tenido que estar estudiando, leyendo artículos, tomando más cursos, y estamos con la viscosuplementación. Hemos aprendido a usar la resonancia, el uso del colágeno, vitamina D, etc. Tampoco estamos cerrados a que solo el guarda va a solucionar todo, ¿no? Ahora, el guarda se usa como manejo inicial porque es un manejo económico, seguro. Poco invasivo. Sí, sobre todo poco invasivo, esa era la palabra que estaba por decir. Y sobre todo también, por ejemplo, aunque a veces se usan analgésicos, cuando un guarda está bien hecho y el paciente reacciona rápidamente, el dolor es lo primero que se quita, ¿no? Entonces a veces ni siquiera... O sea, a mí en lo personal me gusta no prescribir medicamentos al paciente para ver si realmente el guarda está haciendo su función. Si ya después de un periodo de 21 días o algo así el paciente sigue con dolor intenso, pues ya entramos con la parte farmacológica, ¿no? Ahora, ¿de qué somos responsables nosotros? Porque yo siento que si Rod en algún momento tuvo la hegemonía o gran parte de la hegemonía educativa, formativa de Latinoamérica, Rod está de México a Chile, por todos lados hay un conato educativo de Rod. ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿por qué después de tener el control, quizá, o no sé, yo no viví esa época, usted creo que tampoco, pero quizá tiene referencias más cercanas, ¿por qué de repente ahora llegamos y nos ven feo? Pues creo que la ortodoncia en general se volvió muy comercial hoy en día, ¿no? Entonces ahora las empresas no buscan el que te dé mejores resultados, sino que el que venda más. Claro. Y más producto, más fácil, y yo creo que es eso. Yo, Y hacerlo no es simple, es lo que decía al principio. O sea, tienes que hacer, bueno, compra un articulador, el axiógrafo, un diagnóstico mucho más largo. apréndelo a usar, porque no es solamente cómpralo, porque cuántas personas no habrán comprado el articulador en su especialidad. Y hacen la práctica y lo venden. Exactamente. Entonces, todo lo que representa hacer ROT no nada más es comprar brackets ROT, que es lo que la mayoría cree, sino todo el diagnóstico que lleva, ¿cuánto te llevas armando un caso?
en más de 2 horas o no sé. No, a veces días. O sea, dependiendo de toda la estructura que le metamos, ¿no? ¿Y qué comparas que una empresa que dice, vende los brackets, ponlo en 1 hora ya está vendido el producto, ¿no? Yo creo que va más bien por la parte comercial, que la ortodoncia se está haciendo muy comercial. De hecho, el doctor Freeland algún día nos decía, es que si no hacemos algo por la ortodoncia va a ser un servicio cosmético, así como irte a cortar el cabello o ponerte uñas o así, ¿no? Sí, una frase que recuerdo del doctor Domingo Martín que me llamó la atención era que él decía que yo no estudié tantos años para alinear dientes, porque alinear dientes hoy en día lo hace hasta el plástico, ¿no? Y eso me pareció, me quedó en la cabeza. Sí, igual cuando yo tomaba clases con el doctor Freeland nos decía, yo puedo tomar a cualquier persona sin demeritar a nadie y en 6 semanas yo lo puedo entrenar para que coloque brackets y alinee dientes. Tampoco es rocket science, no es nada difícil. Lo difícil es que ustedes se conviertan en médicos de la boca y que veamos al paciente de manera más integral, la ATM y todo lo que hemos hablado. Entonces yo creo que va más por ahí, que justo la gente busca cosas más simples, tanto el paciente como el doctor. La ortodoncia anatológica, a quien yo llamo a veces solo ortodoncia, porque para mí no existe otra, se basa en pilares importantes. Y estas estructuras de ciencia, quien para mí en el trasfondo son también muy comerciales y que les interesa que no se hable de este tema, pues se la viven dándole golpes, ¿no? Para mí la más importante es la famosa relación céntrica. Y yo le he hecho esta pregunta a todos los que han pasado por aquí, al doctor Gustavo, al doctor Erti, a la doctora Irene. Me faltó la doctora Joana preguntarle por ella. Le pregunto a usted su percepción, su idea sobre si la relación céntrica existe o no existe. Sí existe. O sea, no solo es que te lo enseñen y que no aprendes este concepto, la posición más anterior, superior y media, sino que ya con los pacientes tú lo pruebas que existe. O sea, no es algo que a mí me contaron, sino yo lo puedo probar en muchos pacientes. Porque entonces, si no, ¿por qué colocaríamos guardia? ¿Por qué se desprograma? ¿Por qué cambia la posición mandibular? ¿Por qué el paciente se siente mejor? O sea, sobre todo es que el paciente se sienta mejor, ¿no? Y a partir de ahí tú puedas acomodar los dientes y veas que los resultados perduran a lo largo del tiempo, ¿no? Eso solo puede ser posible porque existe la relación céntrica. Estamos entre personas más o menos de una edad más ecuánime como para debatir y no quedarnos solamente con lo que nos han dicho o lo que hemos visto, ¿no? La anatología tiene grandes hoyos y uno de esos hoyos es el hoyo de lo escrito, ¿no? De la ortodoncia científicamente basada en evidencia. Exactamente, basada en evidencia. Y hago así porque el doctor Erti dijo algo muy interesante que probablemente no sea de él, porque, y si es de él, yo quiero encargarme de que se exponga más. Y ante una duda que yo emití al respecto de este mismo concepto, dijo, la clínica y la ciencia tienen que ser congruentes. Si la clínica dice una cosa y la ciencia dice otra, no me sirve. Porque la clínica está ayudando a los pacientes y la ciencia es un papel que está ahí pegado y que no representa lo que yo estoy viendo, ¿no? Además, con todo respeto a los que escriben, yo creo que es muy fácil manipular los resultados de un estudio. Totalmente. O sea, totalmente. A mí la persona que me llegue diciéndome, no, es que el estudio tal dice, ¿leíste más que el resumen? ¿Lo entendiste? ¿Lo tradujiste bien? ¿Lo interpretaste? Porque de repente nos hemos dado nosotros la tarea de leer artículos que hay personas que referencian en internet y cuando nosotros lo leemos decimos, pero aquí no dice lo que esa persona está diciendo. Que justo que no existe la relación céntrica y que hicieron un estudio que a través de los guardas el cóndilo no cambia de posición. Leyendo el artículo por completo, jamás el artículo menciona si el guarda fue hecho en un articulador, si se ajustaba el guarda, cuánto tiempo usó el paciente el guarda. Nada de esa información que es importante. Entonces yo puedo hacer un estudio que diga todo lo contrario y igual va a salir un resultado totalmente opuesto. Ahora, lo que sí es cierto es que en la odontología tenemos esa tendencia, ¿no? O sea, como que durante mucho tiempo vivimos en el empirismo clínico y de alguna manera un grupo importante, me gustaría pensar, serio, me gustaría pensar, de ortodoncistas se dedicaron a empezar a hacer estadística, ¿no? A hacer ciencia, digámoslo así, o a documentarla y a expresarla en un papel. Y esa yo creo que es una de las deudas más importantes de nosotros. No sé si usted está de acuerdo. ¿En escribir?
No, en que eso, o sea, en que por eso nos atacan, pues. Ah, sí. Como que nosotros nos hemos, no sé por qué, pero todos los que estamos de este lado como que nos hemos abarcado toda la parte clínica. No tenemos de este lado, salvo quizá el doctor Kazumi, que sí tiene muchos estudios. Creo que es el único que ha publicado bastante. O los que publican no son artículos que el ortodoncista le gustaría leer, ¿no? Ahora, tuve la oportunidad de leer el libro del doctor Kazumi. Y creo que todos los que hacemos esto lo hemos visto en algún curso, lo hemos referenciado, hemos leído algo. Me llamaba mucho la atención y yo creo que por eso también, como es normal, todo el tiempo andan dándole golpes a lo que sale por ahí. Muchos de los artículos que el doctor hizo eran basados en su propia clínica. O sea, eran hechos en su clínica. Pues es que yo creo que si tienes un volumen importante de pacientes, es suficiente, ¿no? Claro, pero quizás estamos acostumbrados más a esa ciencia hospitales, a esa ciencia de laboratorio de Dexter, ¿no? A esa ciencia de pipeta y de no sé qué. Y cuando Y ves, eso aparentemente le quita validez, ¿no? es la sensación, ¿ya? Porque es lo mismo, ellos tienen la sensación de que puedes manipular lo que tú quieras en tu clínica, ¿no? Claro. Entonces, que eso en cierta forma le quita validez, pero yo creo que teniendo un número importante de pacientes, pues creo que es suficiente, porque como dijo Arti, la clínica está respaldando esos resultados. Claro. Los pacientes están teniendo buenos resultados. Mucha gente me pregunta, aún hoy en día, doctor, ¿cuáles son los estudios básicos para yo poder hacerme ortodoncia? Y yo a veces no quiero contestar esta pregunta porque siento que contrasta muchísimo con el status quo que hoy en día se maneja, ¿no? Siguen diciendo panorámica, cefálica lateral y así por el estilo, ¿no? Pero nosotros vivimos en un mundo de una ortodoncia que permanentemente se está actualizando y quería preguntarle a usted qué estudios le pide y qué estudios no le pide o dejó de pedirle a sus pacientes para hacer ortodoncia hoy en día. Yo creo que hasta esto cambió hace poco, yo creo, así fuertemente hace poco, unos 3 años. Antes como que nos conformábamos con el estudio ortodóntico que era panorámica, lateral, las fotos, unos modelos, incluso de yeso. Pero yo creo que, y le pedíamos tomografías solo a los que creíamos necesario. Al menos en mi caso. Problemas articulares o asimetrías, cosas así. Okay. Hoy en día yo creo que es, no, sí, aseguro el 100% de mis pacientes es con tomografía. Y de ahí ya la posibilidad de la tecnología te da la posibilidad de generar ahí mismo la lateral, la panorámica. Entonces, si el paciente no se quiere tomar esas radiografías, aunque a veces algunos laboratorios se incluyen en el paquete, pues está bien. Pero entonces sería la lateral, la panorámica y la tomografía 100% seguro. Okay. Ahora al revés, ahora si en algunos pacientes creemos que es importante, estamos agregando la resonancia. A menos nosotros que nos dedicamos a ver la articulación, ¿no? Pero específicamente para ortodoncia, yo creo que no te pueden hacer ortodoncia sin tomografía, sin lateral de cráneo, ahora un escaneo dental y la panorámica, pues ahí la generas. Muchos pacientes, quizá no muchos, algunos pacientes que por ejemplo vienen a mi clínica a preguntar por información, cuando les damos estos requerimientos diagnósticos, pues la mayoría se queda, pero hay un reducto que, si eso piden para diagnóstico, ¿cómo costará la ortodoncia? O ni siquiera me alcanza para resonancia y entonces ¿cómo voy a acceder al tratamiento? Debe quizá haberte pasado lo mismo o no sé. Sí, o sea, ya ven, sí, obviamente, si el estudio es caro, saben que el tratamiento va a ser mucho más caro, ¿no? Alguien alguna vez en un reel o algo que se publicó, yo hice el comentario de no hay ortodoncia sin tomografía. Y una muchacha que vive en Estados Unidos, que era una paciente, se burló y decía que en Estados Unidos a los pacientes de allá no le pedían tomografía a nadie, ¿no? Entonces que si ellos, que eran el primer mundo y eran pues la tapa del frasco, no le pedían tomografía a los pacientes, ¿quiénes nos creíamos nosotros aquí abajo en el distrito 7-8 para tomarle o pedirle tomografía a los pacientes? Que estábamos sobrediagnosticando, que estábamos irradiando a los pacientes. ¿Ese era paciente? Sí, yo realmente no me metí a stalkearla, pero sus comentarios venían quizás desde la posición de que a ella no le pidieron una tomografía y ella, como vive en Estados Unidos, ella piensa que eso es lo mejor. Yo tengo otros datos. Según yo, nosotros vamos un poco atrasados porque la mayoría de los ortodoncistas en Estados Unidos ni siquiera es que te manden a tomar una tomografía, ya tienen su propio tomógrafo. Entonces, yo sé que a los pacientes le hacen tomografía ahí mismo y ahí hacen el diagnóstico completo.
aunque no hagan un ATM ni nada, sino ya es como parte de su equipo de diagnóstico. Por default. Ah, mira tú. Creo que algún día llegaremos a eso en México también. ¿Usted ha ido a consultorios o conoce personas o ortodoncistas en Estados Unidos que tienen su propio tomógrafo ya y le hacen tomografía a todos los pacientes? Al menos los que eran mis maestros, y eso que digamos que ya son una generación mucho más avanzada que nosotros, Yo los he visto. todos tienen su tomógrafo. Entonces, sé que hacen su escaneo, su tomografía y todo lo que hacemos aquí, ya como parte de su misma clínica. Entonces, Ahora, sería lógico pensar que los ortodoncistas que no hacen esto, a lo mejor no tienen un tomógrafo. seguramente. O incluso también en Chile, el doctor Becerra, ellos también cuentan con tomógrafo, Ok. que es como copiar un poco Formato. el formato americano. Pero, por ejemplo, hace poco vino el doctor Ravindra Nanda, que es un ortodoncista relativamente famoso, conocido, ahorita está dando mucho de qué hablar con el tema de Grafi, por ejemplo. Y a mí me faltó velocidad y me faltó malicia para hacerle preguntas como con más roce. Pero alguien le preguntó, alguien tuvo más malicia y más necesidad de conocimiento que yo y le preguntó algo, utilizó la palabra filosofía. Y cuando Ravindra escuchó filosofía, inmediatamente yo pienso que él entendió que la persona que le estaba preguntando era de nuestro equipo, ¿no? Por aquello de la filosofía rota. O sea, él no... Bueno, somos los únicos filósofos todavía, ¿no? Todavía hay filósofos dentro de la ortodoncia. Porque incluso él te dice, no, aquí no es filosofía también, es sistema. No les gusta la palabra Bueno, filosofía. yo pienso que de alguna manera Erti viene trayendo cosas de esa escuela, que él puede ponerle como él quiera, pero al fin y al cabo es la manera correcta o lo que él considera correcto para hacer las cosas. De una forma respetuosa, considero, manifestó que al doctor Roth no lo tomaban en serio en Estados Unidos, que de hecho él nunca pudo, no fue invitado a los grandes congresos y por eso migra a Latinoamérica, ¿no? Entonces realmente, si usted la conoce y si no, pues podremos buscar a alguien y grabar nuevamente un episodio como este. ¿Cuál es la realidad de la ortodoncia gringa? ¿No? ¿Y por qué la pregunta? No por majadería, sino porque termina siendo en Latinoamérica prácticamente un espejo de lo que nosotros hacemos allí. Pues yo creo que la ortodoncia gringa está invadida por los alineadores, ¿no? Y justo es hacerlo mucho más comercial. Incluso está en riesgo de desaparecer algún día la especialidad de ortodoncia porque están delegando todo a que los técnicos hagan todo. El ortodoncista tiene cada vez menos importancia. Entonces, creo que ese es el futuro de la ortodoncia americana. Y si copiamos eso, nos va a ser la ortodoncia también de todo el mundo, ¿no? Ahora, los alineadores son una herramienta terapéutica que a algunas personas les va mejor o otras peor con ellas, ¿no? ¿Cuál es su opinión de los alineadores? Actualmente. Pues como todos, que llegó el boom y todo eso, todos queríamos aprender alineadores. Yo lo intenté, pero como que nunca conecté con los alineadores. Entonces, como que no lo siento parte de mí. Quizá por mi formación, o sea, no es que realmente sean malos, porque he visto doctores que dan muy buenos resultados con alineadores, pero quizá mi forma de que me entrenaron y yo prefiero o confío más en la aparatología fija. Tengo más herramientas de cómo resolver cosas que con alineadores no sé cómo hacer. Quizá me falta experiencia, estudiar más, yo qué sé, pero como que ya me desconecté de ellos, ya ni siquiera siento tantas ganas de aprender de ellos, ¿no? Solo para casos muy simples, pequeñas correcciones, quizá retratamientos, pero también siento que el boom de los alineadores ya está un poco bajando. Hay un movimiento interesante ahí del mundo del alineador en Latinoamérica que no termina de embonar principalmente por un tema económico, pienso yo. O sea, la realidad gringa es que ellos quisieron copiar el modelo gringo en Latinoamérica con los mismos precios gringos. ¿Y es que aquí no sé, se triplica el costo? No sé. O sea, cuando comparas una instalación de ortodoncia hecha por un ortodoncista como usted o como las personas que yo admiro, pues sigue siendo un tratamiento mucho más caro el de alineadores que el de un ortodoncista de élite, digámoslo así, en Latinoamérica. Y de una ortodoncia más comercial, pues mucho más, ¿no? Claro, por supuesto. No hablemos de sonrisas mexicanas ni de estas clínicas que son de cadena que una ortodoncia puede llegar a costar. Aunque igual 500 también pesos. hoy en día hay alineadores más económicos, Low cost. como Moons o así, ¿no? O sea, yo pienso, gracias a Dios, que con el tema de los alineadores los pacientes han venido aumentando su nivel educativo y entienden la diferencia hoy en día entre un MUNX y entre ir a un ortodoncista. Hablo del paciente activo, ¿no? Después está, digamos, el gran grueso de la población que
probablemente también necesitaba a lo mejor una pequeña alineación y lo logró con esos alineadores. O desgraciadamente el paciente al no ver resultados deja de usar los alineadores y no concluye. O sea, y la mandíbula, como es tan noble al mismo tiempo, logra adaptarse y ahí no se generan problemas. Pues los dientes al final, como no terminó, va a recidivar y quizá termine como estaba al principio, con la mejor de las suertes, ¿no? Pero pues sí es como que importante que el ortodoncista tome su papel y la responsabilidad de informar al paciente y de hacer mejores ortodoncias para que el paciente no ande buscando soluciones sencillas donde ni siquiera está involucrado el ortodoncista. ¿Cuál es el error más importante que usted cree que tienen los ortodoncistas hoy en día? Como profesor, como ortodoncista de calle, digámoslo así, de comercial, ¿qué es lo que usted dice? Mira, yo no entiendo o yo pienso que estamos cometiendo este grave error. Meterse a su clínica y dejar de actualizarse. Eso yo creo que es el principal error. Porque aún nosotros, justo creo que la ventaja de ser docente es que te obliga a seguirte actualizando, Claro. a seguir siempre actual, estudiando. Y eso como que cuando entras a la parte exclusivamente clínica, o a veces muchos ortodoncistas yo he visto que van a tomar cursos, pero no aplican lo que aprenden en los cursos. Ya están muy adecuados a su forma de trabajo y es muy difícil que lleven a cabo un cambio, que quieran evolucionar en sus tratamientos. Entonces yo creo que ese es el principal como error que cometen, ¿no? No solo el ortodoncista, sino el odontólogo en general. Es difícil que empiece a meter más cosas a su parte clínica. No era tan difícil, tuvo buena respuesta. Doctor Arturo, ¿es la guarda o el guarda? Pues para mí el guarda, como siento que es más simple decirlo, o sea, solo es por... Nadie me enseñó, sino que yo por decirlo digo el guarda, pero justo he escuchado a quien dice la guarda. Yo le digo la guarda, pero también es bueno que aquí hablemos de los diferentes nombres que tiene este aparato. Por ejemplo, el splint, también si la persona escucha un splint, esa es la palabra en inglés, ¿no? Sí, como que en Sudamérica también es muy común que le digan plano, Ajá. guarda, splint. Unos dicen, bueno, hablando específicamente del natológico, unos lo conocen como Michigan, desprogramador, miorrelajante. Pero todos al mismo tiempo son iguales. Exacto. Es lo Sí, mismo. porque sí, justo hay pacientes que te dicen, es que me ofrecieron un guarda Michigan o un miorrelajante, ¿y usted por qué me hace un guarda natológico? Le digo, simplemente es lo mismo, nada más. Cada quien le dice cómo lo aprendió, cómo quiere decirlo. Otros me llegan a mí diciéndome, no, doctor, es que a mí me hicieron esta guarda para bruxismo, como separándola de el resto de las afecciones, ¿no? Pero pues dependerá de la guarda, de cómo la hicieron. Sí, justo, o sea, bueno, ahí también estaría bueno importante decir cuál sería la diferencia entre el bruxismo y los trastornos temporomandibulares. El bruxismo se conoce como una parafunción, ¿no? Es que luego por eso nos atacan porque dicen que nosotros no deberíamos tratar bruxismo, que somos más bien especialistas en trastorno temporomandibular. Y al menos lo que muestran los estudios o varios artículos es que el bruxismo es parte de los trastornos temporomandibulares. Claro. Creo que la única diferencia, como para que quede más claro, es que el trastorno temporomandibular sí es casi 100% la etiología es de origen oclusal, o sea, tiene que ver con la mordida del paciente, que tiene una interferencia, todo lo que ya sabemos. Y el bruxismo generalmente está agravado por otros factores, que generalmente son sistémicos, que puede ser desde el factor emocional del paciente, trastornos gastroesofágicos, apnea del sueño, etc. Sí. Entonces el guarda va a ser eficaz en esos pacientes, pero no va a lograr controlar ni la ansiedad del paciente, ni los trastornos gastroesofágicos, ¿no? Justo por eso necesitamos de interconsulta con otras especialidades. Si el paciente de bruxismo necesita una terapia como más amplia, ¿no? Okay. Hay mucho ruido y mucha confusión. Tanto así que la mayoría de los odontólogos no saben qué es un trastorno temporomandibular. Ni siquiera conocen el término. En algún momento en la escuela les hablaron de relación céntrica como un concepto teórico, no necesariamente como uno práctico. A los odontólogos que nos están escuchando y a los estudiantes que nos están escuchando, ¿qué mensaje le puede dar una persona que todos los días atiende a pacientes con estos trastornos? O sea, solo por el bien del paciente, no menospreciar el problema articular. Porque la mayoría de ellos es que, bueno, sí te traen la mandíbula, tú te estás desgastando, pero no pasa nada, no, se te va a quitar o te vas a acostumbrar, es normal. Justo de los desgastes de los dientes creen que es normal por la edad, que se van a ir desgastando y eso no es normal. Entonces no hay que normalizarlo y no menospreciarlo.
pues ser responsable y ético y decir, bueno, yo no lo puedo tratar, te voy a referir con alguien que pueda tratarte tu articulación y luego puedes trabajar en equipo y tú lo rehabilitas articularmente y le devuelves al paciente para que él haga la parte protésica o si tiene un equipo de ortodoncia, lo que sea. Pero yo creo que lo más importante es que lo tomen en cuenta como parte de su diagnóstico general. Doctor, los especialistas en articulación temporomandibular no existen en la mayoría de los países de Latinoamérica. En los países donde existen, llegan como una especialidad nueva, un poco arrogante, un poco menospreciando lo que ha venido solucionando estos problemas desde hace años. Y lo digo especialmente, por ejemplo, en países como Chile, donde esta especialidad es nueva, donde esta especialidad, pues quizá como es la novedad, ellos tratan de imponerse y de decir estamos aquí presentes y lo que nosotros hacemos es lo correcto, ¿no? Pero terminan pasando un poco como un hecho aislado, ¿no? Yo que he tenido la oportunidad de debatir y a veces hasta de discutir con estas personas de forma agresiva, producto de su nosotros somos lo único que sirve y ustedes no hacen absolutamente nada, me he dado cuenta que ellos viven en un mundo aparte, ¿no? Viven en un país donde, es más, yo creo que ellos deben creer que la especialidad de articulación temporomandibular existe en todo el mundo. O sea, como chiste que todos creemos, no están todas las especialidades odontológicas, los cirujanos y estos llegaron a creerse que están por arriba de todos, ¿no? Ajá. Y lo grave es que demeritan el trabajo de todos los demás, como si nosotros nunca hubiéramos tratado de articulación. Sí, quizá no tenemos un título de especialistas, pero creo que damos buenos resultados y la satisfacción del paciente es lo que nos avala, ¿no? Entonces, creo que no tienen por qué demeritar, creo que hasta podríamos discutir que ellos aprendieran de nosotros y también nosotros de ellos, no estamos cerrados a ello, pero ni siquiera te dejan debatir, sino que son tremendamente agresivos y todo lo que ellos hacen no sirve de nada. ¿Qué es eso de guarda? Y yo, hermano, aquí está, mira, el paciente tenía un problema y ahora no lo tiene. Y además no somos nosotros, o sea, el guarda y los tratamientos natológicos se vienen haciendo de 1940 por lo menos, si no es que más atrás. Eso también dicen, ¿no? Ese tratamiento anticuado, ese tratamiento pasado de moda. Y Ya nadie es un articulador, que eso no sirve de nada, un plástico que te va a hacer. Justo que tienes que atacar directamente la articulación. Entonces, bueno, podemos añadir, pero no decir que lo demás no sirve porque está aprobado, ¿no? de hecho el manejo que le dan hoy en día, por ejemplo, escuelas como la de ERTI, es colocar un guarda en casos de degeneración articular y además también hacer lo propio dentro de la articulación temporomandibular como artrocentesis, viscosuplementación, plasma, ¿no? O sea, justo sería un ejemplo de que no estamos cerrados a ello. O sea, la doctora Irene, creo que los dos admiramos su trabajo. Sí, y claro. ni siquiera es muy parecido a la que hacemos, pero hemos aprendido de ella. Y creo que puedes aprender de quien hace las cosas diferentes de ti. No decir, no, lo que ella hace no sirve y yo lo voy a seguir haciendo como yo lo hago. Este mensaje va dirigido específicamente para los especialistas en articulación temporomandibular, especialmente para los chilenos y especialmente para los chilenos que forman parte de ese grupo soberbio que creen que lo que ustedes aprendieron pues no existía antes. Si usted no va a educar, entonces aprenda. Tiene dos opciones. Usted educa a los ortodoncistas que usted cree que están haciéndolo mal, o usted tiene que aprender de las personas que antes que usted estaban haciendo esto. Pero pretender que usted fue escogido por el mismísimo Jesucristo para resolver única y exclusivamente los trastornos temporomandibulares, me parece que está totalmente fuera de contexto, porque ya lo dije en otra parte de este video, yo no conozco ninguna especialidad de la odontología que sobreviva por sí sola. Todas necesitamos un apoyo entre todas las especialidades. Doc, ¿en qué países existen especialistas en articulación temporomandibular que usted sepa? Hasta donde sabemos, creo que Chile. Chile. Brasil es un grupo fuerte también. Brasil es un grupo fuerte, sí, definitivamente. No sé si Argentina, creo que Argentina también lo tiene. Ok. Y no recuerdo otro más. Entonces, tú no le puedes decir a las personas, como especialista en articulación temporomandibular, que lo que las demás personas hacen no sirve, porque tu especialidad no existe en la mayoría de los países de Latinoamérica. O sea, este es un mensaje un poco para esos países de los que nos ha tocado aprender, como sobre todo Brasil, creo que tienen un impacto importante, pero yo no he escuchado a ningún brasilero, por ejemplo, hablar mal
de lo que los ortodoncistas hacen. Yo. O si ellos son los primeros o los pioneros, como ellos se creen, pues deberían hacer el trabajo suficiente para intentar que esta especialidad abarque todo el mundo, o sea, que beneficie a más doctores y a más pacientes, por lo tanto. Es interesante entender qué pasaba antes de que esta especialidad existiera. Yo creo que siempre ha sido igual. No es que no exista como tal la especialidad, pero siempre han atacado a la gente que hace o que trata ATM. No sé por qué somos un grupo que nos gusta que nos ataquen. Y que además aparecemos y desaparecemos por lo que me han contado, así como que el boom tiene un rato de ATM y luego desaparece, depende de lo que se está haciendo en la odontología. Aparentemente surgió como en los 80s cuando Rod y la ortodoncia. Luego bajó como el boom de la ATM y luego cuando vinieron mucho de las resinas inyectadas, diseño de sonrisa, y cuando empezó a haber fracasos de esos tratamientos, otra vez llegó un grupo a tomar en cuenta la ATM. Y creo que ahora el boom viene a través de los alineadores. Como que ahora quieren que la articulación tome en cuenta nuevamente en los tratamientos ortodónticos con alineadores. O sea, yo pienso que gran parte de esta defensa que nosotros estamos haciendo de nuestra carrera, digámoslo así, insisto, esto es un tema muy interno porque el paciente ni se entera. El paciente con que le quites el dolor, le quites los chasquidos, le mejores la calidad de vida, el paciente puede abrir la boca, él no ve para atrás y dice, es que estos se están peleando por un problema inocuo además, un problema, mejor dicho, un problema estéril. O sea, porque es un problema en donde se discute si lo que nosotros hacemos es correcto o no, y ahí están los resultados. Bueno, pues la gran mayoría, pero hay otros pacientes que están en redes y que sí se llegan a confundir de lo que leen porque dicen, este lo hace de una forma, este lo hace de otra, entonces ¿a quién le voy a creer? Entonces también es importante como que llegáramos a un punto común para no confundir a los pacientes, porque creo que los pacientes, si leen todos los pleitos que tenemos en redes, más que ayudarles se van a llegar a confundir. Al menos la forma que nosotros hacemos es que le podemos comprobar al paciente que va bien, sino primero es, obviamente los síntomas van a ir mejorando en el paciente, que es lo importante para él, pero nosotros usamos ciertas herramientas para ir evaluando que el paciente va mejorando, ¿no? Desde el CPI, que vamos evaluando cómo cambia la posición del cóndilo, que los ajustes cada vez son más fáciles en el guarda, llegamos a hacer una axiografía, quizá les pedimos una tomografía de control. Entonces creo que esa es como la parte importante. Quizá donde más flaquea al paciente, no sé si le pase a ti también, es que el paciente termina el tratamiento de guarda y no todos hacen la segunda etapa, que es la parte ortodóntica. A veces como ya solo el paciente busca que se le quite el dolor, con eso es suficiente para él, pero tiene un riesgo de que pueda recidir la enfermedad si deja de usar el guarda, y tampoco queremos que el paciente use el guarda de por vida, o sea, no es el objetivo. Justo también por eso nos atacan, porque dicen, no, pues es que quieren que use el guarda todo el tiempo, de por vida. Pero si el paciente no se hace algo que sea más definitivo, o sea, como sería la parte ortodóntica, modificar su mordida, es muy probable que regrese el problema. Yo pienso que el punto de encuentro, el punto donde convergen la articulación temporomandibular desde su especialidad y la ortodoncia es justamente en el punto prematuro de contacto. Y ahí es donde yo creo que Irene, la doctora Irene Méndez y Erti han sabido juntar las dos cosas, ¿no? Porque ellos dicen, y a mí me hizo total sentido, que no existe ningún problema en que, al contrario, existen beneficios claros en hacer retrocentesis, viscosuplementación y plasma rico en fibrina, mientras no dejes el punto de contacto prematuro. Entonces ahí es donde la ortodoncia y la especialidad de articulación temporomandibular probablemente converjan. Pero ellos dicen que el punto prematuro de contacto no tiene relación con el trastorno temporomandibular. Bueno, y también no conocemos cómo es la parte clínica, por ejemplo, de Erti e Irene, ¿no? Porque ellos, en la mayoría de sus pacientes, no desprograman al paciente, solo a través del diagnóstico identifican cuál es la interferencia y ortodónticamente la atacan, ¿no? Sí. Pero ellos mismos dicen que son pacientes que no tienen síntomas, ¿no? Que si llegan a tener pacientes con síntomas, sí le colocan un guarda, aunque es un poco diferente porque lo hacen directo en boca. Pero esto no es exclusivo de Erti y de Irene. FACE también lo hace. El doctor Carlos Becerra, por ejemplo, no le coloca guarda a sus pacientes, sino que va diagnosticando a través del articulador dónde está el punto prematuro de contacto. Pero creo que justo es como que su clínica es un poco distinta, porque creo que la tuya y la mía son pacientes que nos buscan porque tienen dolor. Sí, claro. Entonces, claro, por supuesto, entiendo. Entonces ahora nosotros sí tenemos la necesidad de desprogramarlos para quitarles el dolor primero y luego la parte ortodóntica. Estoy totalmente de acuerdo. Producto de, bueno, en su caso, de la experiencia y de su clínica durante 10 años,
a usted le llegan pacientes de ese tipo, ¿no? Y a mí, producto de la publicación en redes sociales, donde logro comunicarle a los pacientes que estos problemas sí tienen solución, también, ¿no? Y a veces en forma de broma, bromeamos dentro de la desgracia y pedimos pacientes normales, ¿no? Pedimos pacientes que no sean tan complicados de resolver. Decimos, no, ¿hasta cuándo me llevan a llegar pacientes con chasquidos, con dolores, con...? Claro, gracias a Dios sabemos cómo manejarlo. Pero aún así la carga emocional muchas veces que tienen estos pacientes es muy fuerte. Sí, justo en estos pacientes, o ya son pacientes súper complejos que el guarda ya ni sí va a ser una solución para el paciente, pero no al 100%. Porque justo también, como lo dice Irene, pueden llegar a desarrollar sensibilización central, problemas de alodina, así que ya está afectado como tal el sistema nervioso y que el guarda obviamente no va a poder solucionar eso. Y que incluso te necesitan terapia hasta psiquiátrica, no porque el paciente esté loco, obviamente, ¿no? No, pero es un tema de resistencia. Tratar el sistema nervioso. Exactamente. Entonces, nos están llegando tratamientos muy complejos o pacientes, en mi caso, tengo un paciente que ya fue operado de ortognática 4 veces. Y ahora lo voy a desprogramar y la última entonces tampoco la última cirugía no va a servir porque yo ya en el montaje me di cuenta que lo voy a cambiar la oclusión. Pero ahí, ¿qué puedes hacer con ese paciente? Te hubiera gustado que te llegara mucho antes de las cirugías, ¿no? Claro. Pero pues justo nos están llegando muchos retratamientos. Entonces es complicado y triste para el paciente. Ahora, Doc, ¿qué tratamientos definitivamente no recomienda usted o qué manejos no recomienda usted para el tema de la articulación temporomandibular? Pues número 1 sería el uso de acetatos, como guardas de acetato. Número 2, me han llegado pacientes que les hacen ajuste oclusal directo en boca. O sea que ya nos llega porque el odontólogo, es que tienes una interferencia, te va a desgastar el diente. Entonces, ya ahí es un cambio importante en los dientes y ya no podemos revertirlo. Que ni siquiera entiendes o sabes dónde va a terminar esa posición, porque el hecho de que tú quites un punto de contacto puede generar otro. Exacto. Y la otra parte, quizá no contraindicación, pero muchos pacientes llegan que ya les aplicaron Botox o la misma artrocentesis y por sí sola no va a tener efecto. O sea, va a ser un paliativo temporal que le va a durar 3 meses quizá, pero el problema de origen sigue ahí. Entonces, en cuanto el efecto de la toxina se elimine, pues va a seguir el problema, ¿no? Entonces, que el paciente esté consciente que por sí solo la toxina no le va a solucionar el problema, sino necesita un tratamiento como más a fondo, ¿no? Justo hablando del tema del bruxismo, el Botox se ha hecho muy popular porque obviamente trata rápidamente el dolor, maneja rápidamente el dolor. En el momento que el paciente deja de apretar con tanta fuerza, pues mejora esa sintomatología. Pero, al igual que, por ejemplo, químicos como el ácido hialurónico, que hoy en día se está viendo que no se reabsorbe como se pensaba, también del Botox, todos los días salen artículos nuevos que pueden generar problemas inclusive cognitivos, necrosis ósea y situaciones que no estamos aprendiendo, sino mientras van llegando, ¿no? Pues es que es relativamente nuevo también, entonces todos los problemas van a empezar a surgir poco a poco. Entonces no hay que abusar, de ningún tratamiento hay que abusar, ¿no? Sino que hay que tener cierta responsabilidad y eso, o sea que hacerlo con un profesional que esté bien preparado, porque también la toxina ya lo colocan en cualquier lado. En una estética. ¿No?